vamos a abordar cómo elaborar una ruta asistencial, porque pensamos que es un concepto interesante, muy práctico, muy cómodo de elaborar, que nos permite recoger en un ámbito concreto pues, todos aquellos aspectos que previamente nos ha trasladado en resultados la investigación. Obviamente un concepto muy claro es el de la cronicidad. Tenemos que abordar los ejemplos más claros en cuanto a abordar rutas asistenciales es en torno a patologías crónicas, porque su trazabilidad es más compleja y porque implica un seguimiento en el tiempo importante. En primer lugar, esta imagen que nos traslada cómo la población con patologías crónicas pues, no es homogénea, hay que estratificarla, hay que segmentarla. Tenemos, después de una población ajena a patologías crónicas, que es más joven, donde hemos trabajado por la prevención y promoción de la salud, estilos de vida principalmente sanos, pues tenemos luego un grueso de pacientes crónicos, la gran mayoría, entre el 70 y el 80%, que simplemente son personas con algún factor de riesgo crónico y que interesa que le apoyemos en que ellos con autogestión sepan conducir, cuidarse adecuadamente. Pero tal como vamos agravando esta población, vemos que hay unos pacientes cuyo concepto ya sería pacientes de alto riesgo, un 15%. No olvidemos que tenemos, por ejemplo, en el clínico una población de casi 400.000 habitantes y un área de influencia de casi 1 millón. Y bueno, pues son pacientes que ya tienen una complejidad mayor y donde la gestión de su enfermedad pues hay que hacerla de forma más detallada, más cercana. Aquí surge en este eje de seguimiento de cronicidad el papel clave de la enfermería, es fundamental, son las personas que hacen que haya un seguimiento adecuado. Y luego finalmente tendríamos a esos pacientes que están ya ingresando constantemente en el hospital y que tienen un riesgo muy alto de morirse, son los pacientes denominados de alta complejidad, que aunque sea un 5%, pues estamos hablando de una población numéricamente muy importante. También hay que enfocar esta población no solo desde una perspectiva de salud y de enfermedades, de patologías, sino también desde una perspectiva social. Hay unos determinantes sociales que, igual que han determinado cuál sería su estilo de vida inadecuado, también existen determinantes sociales que determinan pues, que una persona no pueda adecuadamente ser bien seguida. Pensemos en poblaciones migrantes, poblaciones pobres. Esa vulnerabilidad que existe en nuestro departamento tiene zonas ricas y zonas muy pobres y obviamente tenemos que vigilar cómo esos determinantes sociales impiden o dificultan su seguimiento. Esta sería una imagen para que veamos claramente cómo en cualquier persona que entra en un estado de cronicidad tenemos que plantear un enfoque poblacional y también individual. Tenemos que plantear cómo trabajar la autonomía de ese paciente y cómo gestionar sus problemas en las etapas más complicadas y más difíciles, incluso las últimas. Aquí es importante, por tanto, que recojamos en el planteamiento de una ruta asistencial esa visión de complejidad de riesgos, un tratamiento integral, adecuado, farmacológico o no, implicar activamente al paciente. Muchos pacientes y su entorno familiar tienen que sumarse a esa adherencia al tratamiento, es fundamental. Tenemos estudios que nos dicen que hay muy mala adherencia en la población, un incumplimiento importante y eso se puede corregir siempre que lo analicemos. También el paciente hay que verlo en su entorno de comunidad, como hemos comentado, el papel clave aquí de enfermería y, por tanto, un elemento determinante es la dificultad que existe todavía entre la integración entre atención primaria y especializada. Los pacientes pluripatológicos y frágiles a veces les obligamos a desplazarse físicamente en un entorno que para ellos es difícil de valorar y los sometemos a muchas visitas que algunas de ellas serían innecesarias. Y luego, lógicamente, las TICs nos están aportando un seguimiento, ahora con la COVID hemos visto, nos permite hacer un seguimiento mucho más telemático, sin que el paciente se mueva de su domicilio, de su ámbito laboral o familiar, y eso nos debe llevar a reflexionar de cómo modificar la forma de contactar, de seguir, de comunicarnos con los pacientes.
En cuanto a análisis previo de necesidades, pues bueno, tenemos lógicamente una visión parcial de la organización. Es verdad que cada uno lo ve desde su nivel. En la especializada se ha tenido una visión diferente a la que tiene atención primaria sobre esa población a integrar la atención. Podemos denotar que hay una falta de coordinación en algunos criterios de actuaciones. Es frecuente ver que se le ha pedido a un paciente una analítica desde primaria y desde especializada en un plazo de una semana. Esa integración debemos coordinarla mejor. Y, por tanto, tenemos a veces dos mapas de procesos diferentes. Esa falta de comunicación entre profesionales y entre profesionales y ciudadanos es evidente y una ruta permite precisamente corregirlo, depurarlo y hacer que sea mucho más racional. El paciente tiene que sentir que está en el centro de la atención sanitaria. Tiene que quedarse tranquilo porque el sistema lo está vigilando adecuadamente y eso lo permite. Un ejemplo muy claro son las rutas asistenciales. Por tanto, vemos que hay barreras como la inercia asistencial, el yo estoy en mi consulta, el paciente que quiera que venga, no, eso hay que romperlo. El paciente tiene que estar en su entorno natural, que es el domicilio. Y luego la comunicación, como hemos comentado, entre equipos. Tenemos que trabajar de forma mucho más transversal, no solo entre médicos y médicos, sino entre médicos y enfermería, médicos y otros profesionales, y realmente tenemos que es fácil porque realmente eso no requiere recursos, simplemente requiere una mejor coordinación. Por tanto, tenemos que llegar a consolidar unas necesidades como son unas unidades de gestión integradas, lo que es este departamento. En la Comunidad Valenciana tenemos la suerte de que las unidades de gestión están integradas, primaria y especializada no estamos separados y, por tanto, nos es más fácil eliminar esas barreras. Lograr que haya equipos multidisciplinares es fundamental, que caigamos siempre cuando abordemos un problema y si lo abordamos desde la dirección médica, que caigamos en que hace falta contar con enfermería. Por ejemplo, ahora con COVID no vemos nada si no tenemos claro el recurso de enfermería para dar el siguiente paso, porque a veces planteamos unas medidas que son imposibles porque no hay enfermería, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es una organización asistencial integrada? ¿Qué es el marco donde va a moverse una ruta asistencial? Pues una organización asistencial integrada es aquella que engloba los dos modelos de una forma única, primaria y especialidad. Como he dicho, tenemos la suerte en este departamento de que es así. En la Comunidad Valenciana es así. Todos los departamentos, todas las áreas de salud son organizaciones sanitarias integradas, donde hay un equipo directivo único y eso es muy importante porque vemos claramente a la hora de abordar un problema, podemos compartir miradas y buscar una solución que sea óptima porque estamos unidos todos. Una atención sanitaria integrada se debe sustentar en primero esa visión global o sistémica del problema de salud. Tenemos que tener claro, yo siempre subrayo la importancia de dar un enfoque poblacional. No basta decir que atendemos bien a los que vienen. Si, por ejemplo, luego se hablará de diabetes, si tenemos claro que la prevalencia es X y solo tenemos registrada poco más de la mitad, está claro que el resto son personas que tienen diabetes y que están en nuestro entorno, pero ellos no lo saben y nosotros tampoco. Tenemos que buscarlos, tenemos que equilibrarlos, tenemos que darles enfoque poblacional. Luego la coordinación de servicios, el evitar que nosotros mismos seamos pequeñas barreras a la hora de que el paciente fluya tranquilamente de un profesional a otro. Y, por supuesto, no hablar de patologías, sino principalmente hablar de personas con patologías, que cambia mucho. Ese toque humanizador nos lo están echando en cara en la comunidad internacional. Nos dice que los hospitales se han quedado, digamos, faltos de humanidad porque nos hemos hecho muy técnicos. Y algo de razón sí que se lleva en ese sentido. Que es un proceso asistencial integrado, un PAI. Pues PAI es muy parecido, es un concepto parecido al de ruta asistencial, pero es más amplio. Digamos que una ruta asistencial sería algo muy sencillo de llevar a cabo en un departamento de salud, por ejemplo el clínico, y el PAI sería eso mismo elaborado a un nivel macro para toda la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos las fases que supone el poner en marcha un PAI, pues lógicamente elaborar un protocolo de trabajo, hacer una revisión del tema, sintetizar la información, hacer unos diagramas que nos permita ver ese flujo y luego finalmente pues validarlo a través de cuestionarios. Esto es un ejemplo sencillo, por ejemplo, que se publicó, hecho por los catalanes, para pacientes con diabetes tipo 2 con tratamiento susceptible de provocar hipoglucemia. Pues bueno, esto es un algoritmo
muy sencillo, pero que ha sido previamente depurado. Ahora vemos las características que requiere una ruta asistencial. La ruta asistencial, por tanto, es un conjunto de protocolos de actuación ante una enfermedad crónica consensuados. Esto es muy importante. Se convoca a todos los profesionales que tienen algo que decir en torno a esa patología. Por ejemplo, veremos hoy los ejemplos de diabetes y de insuficiencia cardíaca. Se convoca a todos los que tengan algo que decir de una forma muy generosa. Me refiero, no dejando a nadie fuera. Por ejemplo, si tiene que hablar un auxiliar de enfermería o un celador, se les convoca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego se va a buscar un consenso para aceptar unos protocolos y esas personas tienen que aceptar claramente ese papel. No basta decir que el médico diga, y la enfermería hará esto, ¿no? Es que la enfermería puede no estar de acuerdo, puede querer otro planteamiento, perfectamente. Y ellos a la vez decir, y el médico debería, entonces tenemos que consensuarlo. Y luego contar con el paciente. En ese entorno también tenemos que ver la voz de alguien que represente a esos pacientes para que nos dé su visión de cómo ve ese proceso. Y por tanto, tenemos una serie de fases. Tenemos que estructurarlo, saber qué se pretende hacer, cuál es el objetivo general de esa ruta que queremos proponer, qué se pretende obtener al final de cuál es el producto esperado. Esto se ha copiado de la industria automovilística japonesa. Esto lleva ya unas décadas largas donde se elaboró un modelo de calidad donde los japoneses diseñaron el resultado final, que es un coche de calidad, sea lo que esperábamos de él y que no solo la marca, y que cada fase, cada proceso, cada pequeña pieza se integre en el todo, de forma que no se paralice una fase porque ahora resulta que, en fin, el que pone las tuercas se ha ido a almorzar, cosas así, ¿no? Entonces tenemos que tener claro cuál es el producto que queremos, que es salud para la población o evitar muertes, pues tenemos que tener muy claro cómo se llega a ese objetivo. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? Ya os he dicho antes, no solamente la visión estática asistencial de un profesional en su consulta, sino por qué el paciente puede no venir, qué dificultades tiene para llegar a nosotros, cuál es su entorno comunitario, su entorno familiar. Ahora estamos viendo con la COVID que hay mucha gente mayor que se queda sin cuidados, sin cuidadores, sin nadie, están solas. Esas personas tenemos que intervenir nosotros en su ámbito. Lo ideal sería que supiéramos detectar ese tipo de problemas. Para eso tenemos unos métodos muy sencillos que nos permiten analizar el DAFO en concreto, que nos permite ver pros y contras de lo que queremos plantear. Y luego, pues, pautas sencillas de utilidad como consejos prácticos y barreras que hay que superar. Este sería el DAFO, donde podemos ver, por ejemplo, si queremos abordar los pacientes con una patología crónica, pues ver realmente cuáles son los aspectos negativos y positivos que supondría ese análisis previo para ver cómo lo corregimos. Y los factores, por tanto, de un buen pronóstico para seleccionar una adecuada ruta sería pues, promocionar primero un liderazgo. Es fundamental que las personas que participen sean líderes reconocidos, tanto en la parte clínica como en la dirección. En el entorno nuestro, en el ámbito del clínico, por ejemplo, pues lógicamente las personas, si una es enfermería o es una dietista, que sean personas claramente líderes. ¿Por qué? Porque lo que ellos propongan y se ponga por escrito debe ser asumido por su colectivo. Es importante que haya un referente de liderazgo. Luego, pues lógicamente, unificar criterios, que hablemos terminológicamente, semánticamente de lo mismo, que podamos trasladar un lenguaje común, respetar las singularidades de cada ámbito. Podemos ver, por ejemplo, no hace falta que inventemos la rueda. Si vamos a hablar de una ruta, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, pues puede existir una ya hecha en el País Vasco. Bueno, se trata de adaptarla a nuestro entorno territorial. No hace falta que nosotros no queramos saber nada de los demás, pero con nuestras características. Tenemos el INCLIVA, tenemos una potente investigación y bueno, sí que es verdad que nosotros podemos añadir a singularidades muy nuestras. La ruta tiene que ser orientada hacia problemas muy concretos, tiene que ser clara y concisa, no debe ser un documento farragoso que el profesional que lo consulta se pierda o no lo entienda bien. Tenemos que contemplar actuaciones formativas ad hoc, planificar, difundir e implementar una buena estrategia. Y bueno, implicar a todas las figuras asistenciales, ya os he dicho que no se queden ahí fuera, promover una relación no presencial. Eso ahora que se ponía antes de una forma muy teórica, evitar
los espacios físicos innecesarios. Ahora con la COVID se ha puesto muy en boga la telemedicina. Tenemos que no solo el profesional, el paciente que debe estar en un entorno alejado de nosotros, puede estar fuera, en su casa, sino también el profesional. Perfectamente un profesional puede plantearse que no viene en una semana al hospital o al centro de salud, pero que desde su entorno doméstico puede hacer seguimiento de pacientes que a su vez tienen herramientas telemáticas que trasladan esa información. Eso está ya a la mano, no es ninguna ciencia ficción y tenemos que implementarlo también adecuadamente. Metas a corto plazo, esto tiene que ser tener resultados a corto plazo también. Rediseñar los equipos asistenciales que sean necesarios, adaptarlo, porque puede ocurrir que tras la elaboración de una ruta nos planteemos que faltan X profesionales necesarios para que esa ruta sea sólida. Pues bueno, tenemos que plantearnos desde la dirección que eso pueda ser así. Por tanto, el diseño de una ruta asistencial contempla esa orientación, la establecición de planes de cuidados, la explicitación de dichos planes de manera estructurada y basada en objetivos clínicos, actuaciones y tareas, un enfoque claramente multidisciplinar, la focalización en relación a problemas de salud concretos, acuerdos fundamentados en prácticas basadas en la mejor evidencia. Esto es fundamental. No podemos incorporar tratamientos, diagnósticos, pruebas de cribado que no sean sólidamente avalados por las mejores publicaciones. El objetivo general, lógicamente, debe ser el más importante, el más grosero, el más ambicioso, es la reducción de la morbimortalidad en esas personas con condiciones crónicas, mejorando su salud y calidad. Tenemos que tener muy claro que más allá de la experiencia de cada uno de los profesionales, en nuestro entorno siempre tenemos que tener claro que la mejora de la calidad está pendiente, siempre tenemos margen de mejora, claro, en esa calidad óptima para la población. Desgraciadamente tenemos muchísima población sometida a estilos de vida inadecuados, a condiciones que les dificulta mucho mejorar su salud. Y eso es un reto que tenemos. Tenemos que contar también con otras instituciones que giran en torno a nosotros. Ahora se ha visto la importancia de salud pública, de medicina preventiva. Tenemos que incorporarlos a nuestros trabajos de ruta asistencial. Y los específicos, lógicamente, pues se basan en criterios de seguridad y efectividad, garantizar la fluidez, los tiempos apropiados en los circuitos, evitar duplicidades en las visitas. Como he comentado antes, hay ejemplos que realmente a veces no le damos importancia, pero un paciente, desde que surge su problema y se lo traslada a su médico de atención primaria hasta que es atendido por un profesional y se lo resuelve, por ejemplo, una cirugía de catarata, puede tranquilamente pasar un año e ir pasando por distintos profesionales de una forma, digamos, rutinaria o burocrática. Eso se puede eliminar tranquilamente y eso una ruta lo plantea. Se hace esto, se hace lo otro. Una ruta lo que plantea en el fondo es quién debe actuar, en qué momento, cómo debe actuar, cuándo y dónde. Y eso es muy importante que lo dejemos explicitado por escrito. Esto es un ejemplo de lo que sería a modo de la ruta que cruza, es la 66 creo, ¿no? La que cruza Estados Unidos de costa a costa, pues un poquito ese deambular de una ruta en 10 fases que les vamos a comentar ahora. Y estoy ya terminando. Tendríamos, por tanto, tres grandes bloques de desarrollo de una ruta asistencial. La primera es la planificación estratégica, pensar esa ruta, hacia dónde la queremos llevar. Aquí se reúnen, el INCLIVA ha sido testigo de estas reuniones durante años que llevamos tanto en insuficiencia cardíaca como en diabetes y otras patologías crónicas. El diseño del mismo, de ese desarrollo y la implementación. Vamos a analizarlo poco a poco, rápidamente. La planificación estratégica comprendía primero identificar la ruta a desarrollar, por qué esta ruta y no otras. Realmente si vemos que eso tiene una traslación en resultados en salud. El segundo punto sería la segunda fase, establecimiento de consensos institucionales y profesionales. No olvidemos que a veces nos podemos encontrar con que perfectamente en una comunidad como la nuestra hay unas políticas de salud, hay unos planes de salud, hay incluso unas estrategias desde la Consejería muy claras, pero no las hemos desarrollado e implementado en nuestro entorno del departamento. Pues bueno, esos consensos tenemos que buscarlos. Luego, por supuesto, es importante siempre en el modelo de cronicidad que se difunde, que se conoce a nivel mundial, siempre se establece que tenemos que contar con los líderes clínicos
Y eso es muy importante. Y en estas rutas que hemos puesto de ejemplo se ha hecho así, se afloran las personas referentes. ¿Por qué? Porque primero van a tener mayor experiencia y segundo porque van a ser, como he dicho antes, ejemplo de liderazgo para sus colectivos, sus compañeros. Si viene un médico o una enfermera de atención primaria, van a ser reconocidos por sus compañeros como líderes y va a ser más fácil que se adhieran a este planteamiento. Pero en el fondo lo que hacemos con una ruta asistencial es plantear un esfuerzo añadido de trabajo, pero que corrige muchos defectos. Luego tendríamos en el diseño pues, la planificación del desarrollo, el diseño de esa ruta y la validación de contenidos. Es donde hacemos ya el protocolo en sí con sus algoritmos y sus propuestas consensuadas. Y luego una vez sale una ruta, eso no puede quedar así. Es triste que a veces ocurra que una ruta se queda en el papel. Tenemos que formar, difundirla, implementarla, seguirla, evaluarla, ver qué cosas se deben corregir, ver qué problemas están surgiendo en su implantación y luego, lógicamente, marcar unos indicadores que nos permitan que estamos cumpliendo cada uno de los objetivos planteados. Y, por supuesto, es algo vivo que vamos a tener ya que evaluar, reevaluar y actualizar de forma constante en el tiempo. Esto sería un checklist, que como muchos que puede existir ya, que nos permite evaluar cada una de las partes. No se ve bien, simplemente que sepamos que hay un checklist que nos permite ir haciendo evaluación de cada parte de esa ruta. Estos son ejemplos que tenemos de rutas publicadas a nivel en Internet, por ejemplo, esta sobre el paciente mayor o esta sobre el cáncer de pulmón. Cualquier situación crónica permite una ruta asistencial que explicite, que haga más fácil el seguimiento del mismo. Yo como director médico he de decir que a veces me encuentro muchas quejas de personas que se fragmenta esa atención, ese seguimiento de una forma totalmente incomprensible, porque prácticamente podemos ofrecerle a un paciente cualquier tipo de apoyo, pero a veces simplemente por no estar ordenado adecuadamente, estos pacientes se ven perdidos en la fase siguiente. Nosotros en el Clínico Malvarrosa tenemos en marcha estas rutas, alguna más también, insuficiencia cardíaca, que ya se publicó, diabetes, que ya está terminada, el paciente crónico complejo, que también debería estar por escrito, pero están ahí, les ha pillado a los internistas con la COVID y se han quedado un poco en el aire, y también la de POC asma, que también le ocurre lo mismo, el servicio de neumología y con primaria estaban implementando esta nueva ruta y se ha quedado un poco parado hasta que vengan tiempos más tranquilos. Y una última que no es una ruta, pero tiene el mismo patrón, para que queremos convertir en ruta, que es el protocolo del paciente, el llamado circuito rápido oncológico, que es como desde primaria se deriva un paciente con sospecha oncológica a especializada y cómo le hemos dado una vuelta de 360 grados a esta situación, de forma que en 4 o 5 días el paciente es atendido por un oncólogo. Pero bueno, queremos convertirlo en la metodología y el patrón de la ruta asistencial. Y nada, muchas gracias. A continuación, el doctor Real hablará de la ruta asistencial en pacientes con diabetes y luego les haremos, cuando termine él, podréis trasladarnos a través del chat las preguntas que consideréis. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Navarro su amable invitación para que os presentemos cómo estamos enfocando la atención y asistencia de la persona con diabetes en nuestro departamento de salud y lo hacemos utilizando el modelo o el procedimiento que él ya os ha introducido, que es el de ruta asistencial. Voy a dividir la presentación en estos próximos 20-25 minutos en 3 partes. En primer lugar, intentaré justificaros el por qué la diabetes es un paradigma para utilizarlo dentro de una ruta asistencial. Fundamental es la complejidad de la enfermedad que requiere este tipo de procedimientos, porque si no, ya nos lo han adelantado, el paciente se siente solo, se siente compartimentado, se siente aislado, se siente que no hay una comunicación entre los profesionales que están en torno a él
e incluso a veces, que es el gran problema, puede recibir informaciones sobre su diagnóstico o especialmente sobre su tratamiento que sean diferentes, lo que hace que esto le cree bastante angustia. Haré una mínima introducción sobre algunos aspectos de lo que es la ruta asistencial, el modelo que se ha elegido aquí por Consellería, aplicado lógicamente a la diabetes. Me centraré ya finalmente en cómo tenemos la ruta en las personas con diabetes en el departamento. Bueno, si veis esta diapositiva, he tratado de resumir toda esa complejidad que tenemos en torno a la persona con diabetes. La diabetes tiene un problema y es que detrás de ella hay una pandemia que es la obesidad. Entonces no podemos olvidar que van de la mano. Obesidad y diabetes van de la mano. Y por tanto muchos pacientes que tienen la diabetes van a tener problemas asociados a esta obesidad. Por ejemplo, pueden tener patología articular, pueden tener también sarcopenia, fragilidad, patología respiratoria asociada y así también riesgo de enfermedad cardiovascular, solo porque tengan esa base fisiopatológica. Esto añade ya cierta complejidad a la diabetes más frecuente, como sabéis, que es la diabetes tipo 2. La diabetes, además, en pacientes mayores, se asocia a multimorbilidad. Es decir, ya no solo es un problema con la hiperglucemia, sino que hemos visto que en estas personas con diabetes tenemos que tener en cuenta otros problemas añadidos que hacen que sea más complejo el manejo de la propia enfermedad, de la propia hiperglucemia, por definirlo de una forma sencilla. Así, en estos sujetos pues, pueden darse síndromes geriátricos. Es muy frecuente en estos pacientes la polifarmacia y esto es uno de los problemas que requiere una coordinación entre todos los profesionales que manejemos al paciente para evitar problemas de interacciones de exceso, toxicidad, efectos secundarios y además eficiencia y eficacia de ese tipo de tratamientos. Esto deberá estar reflejado en la ruta, por ejemplo, y al final os pondré cómo las guías clínicas tendremos que resumirlas, adaptarlas a nuestro departamento, a nuestra peculiaridad y hacerlas propias. Luego os lo mostraré. Además, esta multimorbilidad y estos pacientes en ocasiones también tienen problemas como la depresión, problemas como malnutrición, fragilidad y también por la propia edad, por el envejecimiento, enfermedad cardiovascular. Es decir, que como veis, poco a poco en torno a la hiperglucemia y a la diabetes, los problemas se van complicando. Por un lado, por la edad y por las multimorbilidades asociadas, como también por la propia fisiopatología, la propia obesidad. Pero hay algo que nos debe hacer pensar que, lógicamente, muchos profesionales van a estar en torno a estos pacientes, que es la magnitud que supone este problema. Tenemos una pandemia del COVID y yo creo que nos hemos olvidado o nos estamos olvidando porque el ser humano olvida muy rápido de que realmente cuando pase el COVID, esperemos que pase lo más pronto posible, tenemos pandemias mucho más importantes con unas consecuencias de coste para los pacientes y para los sistemas de salud y los sistemas económicos brutales como son la diabetes y la obesidad, porque además fijaros que la magnitud, la prevalencia de la diabetes que manejamos en este momento por los últimos estudios, por ejemplo, el último estudio que hizo Ciberdem, el Diabet.es, estamos hablando de un 14% de la población adulta va a tener problemas de diabetes. Pero en los últimos estudios de prevalencia, aproximadamente el 21% de la población de nuestro entorno, la población española, de la comunidad, tiene obesidad y más del 38% tiene sobrepeso. Por tanto, la magnitud y el abordaje, solo el abordaje de esa magnitud requiere tantos estamentos, tantos profesionales, tanto atención primaria, atención especializada, enfermería, pero no solo eso, sino también porque va a generar problemas sociales, inserción laboral. Es decir, tenemos muchos problemas asociados que tendremos que introducir de alguna manera en estas rutas. Bien, clásicamente, para ya quizá terminar con esa complejidad, la diabetes, la propia hiperglucemia, cuando
la mantenemos de una forma crónica sin manejar adecuadamente, sabéis que produce complicaciones crónicas. Esas complicaciones crónicas son muy importantes para la persona con diabetes, pero también suponen un reto para el sistema porque asocian a la hiperglucemia problemas renales, incluso finalmente insuficiencia renal, implican por tanto a otros profesionales de la salud. Pueden provocar ceguera o alteraciones en retina de diferente grado y magnitud, por tanto implican a otros profesionales de salud. Pueden provocar vasculopatía periférica, neuropatía periférica, pie diabético y finalmente, si eso se complica, amputaciones. Implicamos de nuevo a otros profesionales de salud. Y fijaros que abajo queda muy claro cómo todos los elementos se fusionan en algo común que es la enfermedad cardiovascular y por tanto, de nuevo, otros profesionales de salud tendrán que estar trabajando y pivotando alrededor de la diabetes. Bien, como veis, esto parece un puzzle muy difícil de encajar y la única manera que entendemos de poder encajar este puzzle para que la persona con diabetes se sienta atendida y sobre todo que no haya variabilidad en su atención, ni en el diagnóstico, ni en el tratamiento, ni en el seguimiento, debe ser pactando, todos esos profesionales deben pactar cómo trabajar alrededor de esa persona con diabetes, que será, como nos ha adelantado el doctor Navarro, el centro, tenemos que poner al paciente en el centro de todo este sistema que diseñaremos y desarrollaremos para que tenga mejor calidad en cuanto a su atención y asistencia y que sobre todo él se sienta adecuadamente tratado. Bien, las complicaciones crónicas son macrovasculares y microvasculares y como veis, en torno a ellas tenemos que conseguir el control de muchos factores. Si nosotros esto lo vemos de una forma muy simple, pues nada, diríamos, pues bueno, vamos a controlar por un lipidólogo el colesterol y el LDL. Vamos a controlar por un diabetólogo la glucemia. Vamos a controlar por un cardiólogo si las consecuencias ya han sido una cardiopatía isquémica, una aterosclerosis de cualquiera de los territorios, sobre todo coronario. Y además, como tiene hipertensión, pues bueno, vamos a hacer que lo controle pues un nefrólogo o un internista. Entonces, como veis, esto no tiene ningún sentido. Es decir, si solamente para uno de los pilares de la complejidad que os he puesto, que es la complicación crónica vascular, requerimos de esta individualización terapéutica, abordaje tan aislado, no tiene sentido. Imaginaos el paciente qué va a pensar. Yo creo que lo lógico es que algunos referentes, algunas personas, centralicen todo esto que veis aquí, lo centralicen. Y en la ruta en diabetes hemos pensado que para el paciente inicial, el que tenemos recién diagnosticado, el paciente sin complicaciones avanzadas, el paciente no excesivamente complejo desde un punto de vista que requiera exploraciones complementarias o manejos hospitalarios o de entorno hospitalario, debe el profesional que centralice esta atención y esta asistencia, debe ser atención primaria. Y debe ser el binomio médico-atención primaria, enfermería-atención primaria. Cuando ese paciente ya pasa a ser un paciente más complejo en el sentido asistencial, que requiere pruebas complementarias, que requiere de otros especialistas, que requiere otro enfoque, un enfoque más del entorno hospitalario, pasará entonces a el endocrinólogo, que de alguna forma será el equivalente al médico de atención primaria en el hospital. Es decir, el endocrinólogo con la educadora será el equivalente al equipo de medicina de atención primaria con enfermería. Y todos los demás especialistas deberán poder pivotar alrededor de este eje transversal. Esa es nuestra idea en cuanto a la ruta, que es criticable y que puede ser enfocada de otra forma, pero pensamos que es la forma más correcta. Además, en la Comunidad Valenciana existe un plan de atención a la persona con diabetes que sigue estas directrices. Es decir, nosotros no podemos inventarnos algo y ser una isla dentro de la comunidad. Como ya nos han dicho antes, tenemos que tener en cuenta que hay unas estrategias, unos planes globales, y uno de ellos, en este caso, es el plan de diabetes que debemos respetar. Y de alguna manera, en ese plan, esta
transversalidad en cuanto a atención primaria y relación con especializada estaba ya diseñada de esta forma. Por eso la continuamos. Bien, ya para pasar a la segunda parte, que sería lo que es globalmente la ruta asistencial enfocada en la diabetes. Bueno, en realidad, como veis, la ruta asistencial, ya nos lo han comentado, para nosotros es un pacto que se debe establecer entre profesionales y entre la organización. Esto ya nos lo han adelantado. Es un pacto, además, que es importante porque lo que pretende es unificar buenas prácticas. Es decir, prácticas que tengan, si es posible, suficiente medicina basada en evidencia. A veces no, pero bueno, el máximo que podamos de trasladar lo que genera el conocimiento de la investigación traslacionalmente a la práctica clínica, y si eso ya está en alguna guía, bueno, tratar de trasladarlo a nuestro entorno. Como veis, es muy importante que es en un territorio, es decir, la ruta en diabetes, por ejemplo, en Alicante puede ser distinta o diferente a la nuestra, aunque los principios sean los mismos. ¿Por qué? Pues porque la organización allí tiene una estructura quizá distinta. Fijaros, si estáis en un entorno donde no hay un cirujano vascular, pues el manejo del pie diabético tendrá que tener otra estructura. Es por poneros algún ejemplo. Por tanto, es importante trasladar al departamento, en este caso a nuestro departamento, con sus peculiaridades en cuanto a población, en cuanto a heterogeneidad de esa población, en cuanto a los sistemas que hay de atención primaria, la relación de primaria con especializadas, si ya existen pactos previos, si existen consensos en cuanto al manejo de estos pacientes, que ya los hay. Por tanto, todo eso tendrá que ser recogido en la ruta. No vamos a generar una ruta donde todo lo que ya hemos adelantado y hemos pactado previamente no lo contemple. Evidentemente, si identificamos, como nos han comentado antes en el análisis del entorno, que hay un error, por ejemplo, hay un error en esa transición de primaria a especializada, por poneros un ejemplo, lo que vamos a hacer es mejorarlo con la ruta. Estas fases ya nos la han expuesto. Nosotros estamos en la cuarta, en la fase 4 aún. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en febrero estábamos ya en la 3-4 y fue cuando vino el COVID. Y tuvimos un parón en cuanto a las reuniones, el desarrollo, la escritura, la planificación, la validación y la formación, como veis ahí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues desde septiembre estamos ya pasando a los 4, 5, 6, pero a través de relaciones no presenciales, con videoconferencias, tratando de que la gente trabaje en entornos más aislados o por culpa de esta pandemia. Pero estamos en esa fase, es decir, desgraciadamente hemos tenido un parón, pero bueno, creo que lo vamos a subsanar y esperemos además que si esto mejora, lógicamente el año que viene pues ya podamos hacer la implementación de la ruta. Bueno, ¿y cuál es la ruta en la persona con diabetes en el departamento? ¿O cómo nos la hemos planteado? Bien, nosotros nos la hemos planteado porque ya nos han dicho que primero tenemos que intentar justificar el por qué usar una ruta en diabetes. Es decir, el por qué y sobre todo también el para qué. Yo creo que estas razones quedan aquí resumidas y que ya en la primera diapositiva un poco os las he dejado entrever y para que lo estuvieseis ya meditando en cuanto a esa complejidad. Perdón. Vale, como veis, lo primero es que hay un argumento claro y es la alta prevalencia. Tenemos muchas personas con diabetes en nuestro entorno y no solo son personas de una edad, sino que en todo el rango de edad está la diabetes. Tenemos diabéticos en edad pediátrica, diabetes tipo 1, tenemos diabéticos en la adolescencia con los problemas añadidos, de nuevo, diabéticos tipo 1, tenemos diabéticos jóvenes porque la obesidad cada vez lo vemos en más jóvenes y por tanto es un entorno especial porque esas personas van a tener mucha dificultad para incorporarse a entornos laborales, por ejemplo, por la obesidad y por su diabetes. Tenemos diabetes en gente de 50 a 60 años que están en plenitud y pueden ya tener complicaciones que puedan lesionar o dañar su profesión, por ejemplo, problemas renales, problemas
vasculares, problemas neuropáticos, problemas visuales. Y tenemos también pacientes muy mayores con diabetes. Por tanto, en todo el rango de edad tenemos esta enfermedad con una alta prevalencia y eso lo tenemos que manejar. El manejo de un diabético tipo 1 de 4 o 5 años de edad no es comparable al manejo de un paciente con 80 años, con un tumor avanzado, que está en fase terminal y tiene una hiperglucemia. Es tan heterogénea el manejo que requiere un pacto, un consenso entre múltiples profesionales, como estáis viendo. Primero, por la prevalencia y en dónde se focaliza. Segundo, por las complicaciones. En nuestro departamento y en el entorno en general de España, afortunadamente, complicaciones como la retinopatía grave que genera ceguera, la nefropatía ya en fase terminal, gracias al buen tratamiento y manejo, poco a poco han ido cayendo. Y afortunadamente ya no vemos esas complicaciones en gente joven con diabetes. Pero el problema es el pie diabético. No hemos conseguido reducir las amputaciones y en nuestro departamento además tenemos datos en ese sentido. Por tanto, va a ser necesario que de alguna forma tengamos que abordar mejor este problema. Identificamos el problema, como veis, y trataremos de mejorarlo. Luego, la diabetes tiene un alto coste. En este departamento, los fármacos que usamos para diabetes, especialmente los nuevos fármacos, que tienen un coste además importante, y su protocolización y manejo supone un reto, porque es un gran coste dentro del departamento y por tanto tenemos que optimizarlo y tenemos que diseñar estrategias para optimizar aquellos fármacos que sean mejores para estos pacientes. Y luego las comorbilidades. Prácticamente el 60% de los pacientes con diabetes, especialmente por encima de 60 años, tienen de 4 o 5 comorbilidades, por tanto pasarían a ser pacientes multimorbilidad que deben ser manejados en entornos distintos al del propio especialista de endocrinología o el propio médico de primaria que maneja y sabe manejar bien el diabético tipo 2. Bien, para nosotros también buscamos resultados en salud, es decir, la ruta no tiene sentido si nosotros no vamos a buscar unos resultados y para justificar el porqué de la ruta es que yo creo que es una oportunidad de mejora. ¿De mejora en qué? De mejora en el control. Porque cuando analizamos las glicadas en diferentes centros de salud y en nuestro entorno del hospital, veremos que hay mucha variabilidad. Es decir, el control de la glucemia es muy diferente dependiendo del centro de salud, dependiendo de quién vea o qué profesional lo vea en el hospital. No es lo mismo que un diabético ingrese en medicina interna, que ingrese en la UNCE, que se maneje en urgencias o que ingrese en endocrinología o en cardiología. Es distinto, lo hemos visto, igual que hay diferentes centros. Y eso es así. No hay ningún problema, es identificarlo y entonces ver por qué ocurre para intentar homogeneizar. El paciente tiene derecho a que vaya al entorno que vaya, se intente optimizar su control. La calidad diagnóstica. Tenemos un problema y es que, como sabéis, la mitad de los pacientes con diabetes no tienen clínica y por tanto no acuden a su centro de salud, no acuden al médico de atención primaria por un problema. Tendremos que diseñar estrategias de despistaje dentro del propio departamento para que no perdamos la posibilidad de hacer diagnósticos precoces de la enfermedad. Las amputaciones, que ya lo he comentado, y luego es muy importante las transferencias. Es decir, esto lo vais a ver porque está muy bien desarrollado en la ruta de insuficiencia cardíaca. Es decir, ¿qué pasa cuando un paciente con diabetes viene a puertas? ¿Cómo se maneja? ¿Qué paciente pasa a atención primaria desde puertas o tiene que ser visto en hospital de día, por ejemplo, por un endocrinólogo al día siguiente, por ejemplo, o esa misma mañana? O si ingresa, ¿dónde ingresa? Si en la UNCE, si ingresa a medicina interna, si ingresa con nosotros, en fin, todas estas transferencias y al alta lo mismo, tienen que estar bien optimizadas para que no exista una carga importante de algunos servicios. Por ejemplo, sabemos que cuando no existe un hospital de día, y esto la experiencia en Andalucía es muy clara, los hospitales en Andalucía, los hospitales tipo el clínico, la FED, nuestros hospitales tienen hospital de día y tienen endocrinólogos.
pero los hospitales generales no tienen. Y claramente hay una diferencia en cuanto a la carga asistencial en urgencias, si hay hospital de día, si no hay hospital de día, si no hay organización, en fin. Luego hemos observado variabilidad en la práctica clínica, que está muy poco justificada, no solo en el control de la glucemia ni en el control de la glicada, sino también en el control, por ejemplo, de los lípidos, de la LDL o de la presión arterial. Y hay enorme variabilidad dependiendo de los centros, etcétera. Y todo esto hay que identificarlo y hay que modificarlo. La experiencia de los propios pacientes, que deben estar dentro del entorno. Nosotros justificamos la ruta porque el paciente debe participar para decirnos qué ve él que está mal, porque él es el usuario. Cuando vamos a comprar algo en el Corte Inglés nos están preguntando si estamos contentos con la atención que hemos recibido. Están volcados con nosotros que estamos comprando. Aquí generalmente no evaluamos lo que piensan los pacientes de nosotros. Asumimos que lo hacemos bien y que los pacientes están contentos, y no siempre es así, ¿eh? Y eso es importante. Y luego yo creo que otro punto muy importante, y voy ya adelantando por si no se nos va el tiempo, es que creo que en la ruta, y yo creo que la mejor especialidad que tenemos en el departamento es la de insuficiencia cardíaca, yo creo que los profesionales, una vez existe una ruta, están contentos. Están contentos porque saben lo que tienen que hacer en cada momento, saben cuándo derivar a un paciente, cuándo no derivarlo, saben cómo consultar. El paciente y el profesional, por tanto, está contento. Esto ya lo hemos comentado, hemos definido un equipo líder, en nuestro caso, pues bueno, hay gente de la dirección que participa y es muy importante que tengáis gente de la dirección que esté implicada. Hay tanto medicina como enfermería de diferentes especialidades que participan, tanto de primaria como de especializada, que estén en el entorno de la complejidad de la diabetes. Tiene que participar personas que recojan información, la UTCA, sistemas de información. Farmacia es muy importante por el gasto que supone, en nuestro caso, el tratamiento, y esto es muy relevante. En nuestro caso también es muy importante por toda esa complejidad que hemos visto en cuanto al entorno de edad y contextos sociales, el que haya trabajadores sociales. Es muy importante también el servicio de urgencias y contamos también con pacientes dentro del equipo. Aquí lo que hemos hecho es dividir la ruta en 4 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo va a, de alguna forma, no repetir, trabajar o madurar el itinerario que va a seguir una persona con diabetes en un entorno ambulatorio. Es decir, básicamente, cómo se maneja en atención primaria por el equipo y cómo se deriva o qué relación hay entre primaria y especializada en ese entorno. Aún no hemos llegado al hospital. El segundo grupo de trabajo lo que va a hacer es el itinerario de la persona con diabetes cuando ya entra en la hospitalización. Y esto es importante, es para facilitar las transferencias que os había comentado, la continuidad asistencial del paciente desde que entra a puertas hasta que sale o va a otro equipo para que lo lleve. Luego el grupo 3 es un grupo muy importante, porque el pilar para evitar coste y problemas es la prevención de la diabetes. La prevención de la diabetes recae en el equipo de atención primaria, médico, enfermera y en el entorno social y en el entorno que tengamos. Por ejemplo, pensar en un equipamiento deportivo, por ejemplo, podría ser. Entonces, es muy importante la educación terapéutica y todos los elementos que tengamos de promoción de salud aquí. Y aquí también incluimos en este grupo de trabajo lo que va a ser la evaluación de la propia ruta y de la calidad que obtengamos con la implantación de la misma. O sea, es un grupo complejo, pero creo que está bien perfilado. Y finalmente el grupo 3 sería aquella persona que ya tiene complejidad, que tiene complicaciones muy graves y que va a tener que ir a otros especialistas probablemente, por ejemplo, un paciente que tiene un problema renal asociado con su diabetes con un aclaramiento de 12 o de 15, por poneros un ejemplo. Paciente con muchos factores de riesgo, con cardiopatía isquémica, un poco esos entornos, este tipo de pacientes, cómo los manejamos y sobre todo pacientes con multimorbilidad. La ruta va a tener que identificar oportunidades de mejora en todos estos puntos que veis aquí en la diapositiva. Para nosotros los más importantes, promoción y prevención. Es muy importante que la educación y el programa de educación diabetológica en el departamento sea homogéneo desde atención primaria a especializada. Los mensajes sean los mismos y el programa sea similar.
para que todo el grupo de enfermería, que aquí enfermería tiene un papel relevante, muy relevante en ese equipo de trabajo, diseñe esta estructura. ¿De acuerdo? Y en cuanto a diagnóstico, en principio el diagnóstico de la diabetes es fácil, pero es importante codificarlo de forma adecuada para que sepamos qué peso tiene en nuestro departamento. Y eso a veces no lo estamos haciendo bien y tenemos que mejorarlo. Y luego, muy importante, en quién hacer el despistaje. Tenemos ya en marcha un sistema de detección desde el laboratorio de glucemias en torno a 100-126 para, en algunos pacientes con obesidad o algunos pacientes donde están rayando el 126, hacerle una glicada y hacer un diagnóstico antes de que el propio médico de familia o nosotros hayamos detectado el problema. Eso es importante también. Bien, luego estrategias de paciente estable, que es el que hemos comentado, que podía ser manejado en un entorno. El paciente no tan estable, las agudizaciones. Aquí es muy importante lo que os he comentado, el hospital de día o la continuidad asistencial en el entorno hospitalario, es decir, dar una oferta a nuestros compañeros de primaria o urgencias para que podamos solventar un problema agudo rápido, que ellos muchas veces, por toda la carga que tienen de trabajo, efectivamente, y otros problemas, pues tenemos que resolverse, ¿no? Y esto es importante. Y aquí también es muy importante lo que ya ha adelantado el doctor Navarro, y es todos los sistemas de información. Es decir, poner en marcha las interconsultas no presenciales, que ya las tenemos en marcha desde el año pasado, para que todo eso sea mucho más fluido y rápido. Las derivaciones, ahí están, las interconsultas, la oferta de un hospital de día, cómo manejarlo en el entorno hospitalario, las transiciones al alta, todo eso creo que lo tenemos recogido como hitos fundamentales en la ruta. Ya para acabar, lo que queremos es hacer en cada uno de estos grupos, diseñar y escribir esto que ya tenemos en marcha, y hay muchos itinerarios, protocolos que están escritos, falta consensuarlo, y sobre todo para poneros un ejemplo, fijaros, parece sencillo, pero estas son las guías de manejo de la hiperglucemia. Esta es una guía, no voy a comentarla, ahí tenéis todo lo que deberíamos hacer según esta guía. Aquí tenemos otra guía, no tienen nada que ver. Las dos guías están basadas en medicina científica, pero no tienen nada que ver. Por tanto, ¿qué proponemos? Esto, ya nos lo han dicho, nosotros tenemos que sacar lo mejor de las guías y personalizarlo en nuestro entorno. Eso sería lo que hemos comentado, un pacto para establecer, si hay guías, cómo implementarlas de una forma correcta, sencilla y adecuada en nuestro entorno. Este sería el ejemplo del tratamiento de la hiperglucemia en el paciente con diabetes en nuestro entorno. Sería un ejemplo. Y con eso termino. Muchas gracias. Vale, pasamos brevemente a hacer alguna pregunta al doctor Real. La primera nos viene de una persona que comenta cómo puede modificar las actuales rutas, la que has comentado, la telemedicina, la situación actual. ¿Pongo ahí? ¿Hablo de... Sí, habla en la cámara, te verás en la pantalla. Sí, vamos a ver, yo creo que para nosotros es fundamental. De hecho, ya tenemos diseñadas las agendas y estamos ya trabajando, vamos, como si no tuviéramos el COVID. El COVID ha sido lo que ha acelerado el utilizar la telemedicina para el manejo de estos pacientes. Y en nuestro caso, además, para poco ponerte un ejemplo, los diabéticos tipo 1 están siendo monitorizados con sistemas flash. Los sistemas flash nos permiten desde su móvil él manda la información a nuestros facultativos en el hospital. De manera que podemos estar en contacto con ellos sin que ellos vengan presencialmente y saber cómo están sus glucemias en esa monitorización, estimar la glicada de esa monitorización. Podemos tener alertas cuando ese control no sea adecuado, entonces adelantar las visitas. Podemos no necesariamente tener visita presencial, sino llamarles, es decir, yo creo que eso es algo que tenemos que implantar dentro de los pacientes con cronicidad. Y en el modelo de diabetes ya hay suficientes estudios que demuestran que la telemedicina mejora el control glucémico y no solo mejora, sino que lo sostiene en el tiempo, reduciendo prácticamente al 50% las consultas presenciales de estos pacientes. Y tendremos que hacerlo en nuestro entorno, en nuestro departamento. Eso, por un lado, serían los pacientes en su seguimiento, pero también es muy importante lo que os he comentado, la puesta en marcha de interconsultas no presenciales
de manera que, por ejemplo, desde atención primaria recibamos rápidamente la interconsulta y en el mismo momento, al día siguiente, según cómo lo organizamos, respondamos a esa interconsulta. Si es necesario, el paciente, antes de venir, ya se le pide la prueba complementaria que requiera a nosotros, el especialista en este caso, para que ya con primera visita tenga todo el circuito hecho. Eso lo estamos haciendo desde hace ya un año que lo pusimos en marcha, para que tengáis una idea. Recibimos diariamente, en este momento más, porque sé que estáis muy sobrecargados y que no podéis manejar como queréis a vuestros pacientes y entonces pues, nos hacéis muchas interconsultas no presenciales. Estamos haciendo unas de 20 a 25 interconsultas no presenciales como primera visita en el centro de especialidades diarias, cuando antes del COVID estábamos en torno a 12, 13. De todas estas, solo el 30% se convierten en primeras visitas presenciales, para que veáis qué rápido podemos solucionar vuestros problemas con este tipo de sistemas. En fin, yo creo que es una oportunidad para poner en marcha efectivamente estos sistemas de telemedicina y han llegado para quedarse. Bien, pues nada, pasamos ya al segundo ponente de este pequeño curso. Julio Núñez, cardiólogo, nos va a hablar de la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca, que ya la elaboramos, la cerramos, está publicada y bueno, os hará unos comentarios a la misma. Julio, cuando quieras. Bueno, antes de empezar y entrar en el detalle, todos vosotros conocéis lo que es la triste historia natural de esta enfermedad, la enfermedad final de cualquier cardiopatía, de la gran mayoría de cardiopatías, tras un ingreso que muchas veces es el punto clínico que marca una inflexión en la historia natural, tras un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda, aquello que en muchas ocasiones son 5 o 7 días de ingreso hospitalario, pues bueno, fijaros que la mortalidad está en torno al 10% a los 30 días, al año entre un 20 y 30, y a los 50, a los 5 años, más de la mitad de los pacientes han fallecido. Todo esto además acompañado con una tasa de reingresos que es absolutamente impresentable. A los 6 meses, entre un 30, 40, 50% en función de las distintas series, vuelve a reingresar. Y esto, en cierto modo, lo que está reflejando es un fallo calamitoso del sistema, que no aborda las necesidades de este paciente crónico por naturaleza. Y esto probablemente se debe a que el sistema de seguimiento de estos pacientes no es específico, no es coordinado, no permite flexibilidad en las visitas, monitorización mucho más exhaustiva en algún determinado subgrupo de pacientes. Obviamente, que os voy a contar, el sistema está masificado. Y lo que es más dramático en ocasiones es que no podemos, carecemos de estrategias validadas o de recursos, no solamente físicos, sino de personal, para el tratamiento ambulatorio de las descompensaciones. Así pues, este es simplemente un ejemplo de lo que se da cuando el paciente con insuficiencia cardíaca se da de alta de un episodio de descompensación y nos encontramos que en muchas ocasiones pues este paciente viene o venía, acabo de salir de alta y no me dan cita hasta dentro de 6 meses. Esto es la triste realidad de la enfermedad. Y bueno, cuando ya analizamos con la dirección de este hospital cuáles eran las deficiencias que teníamos en cuanto al manejo óptimo de la insuficiencia cardíaca, nosotros ya simplemente nos referimos a lo que ya decían clásicamente las guías europeas al respecto. Y esto tiene un nivel de evidencia A, una clase 1, o sea, hay que hacerlo. Ya las guías desde hace más de 8 años ya recomiendan que este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca deben ser seguidos en programas de seguimiento multidisciplinar, con el objetivo fundamental no solamente de disminuir la mortalidad, sino especialmente reducir la morbilidad, especialmente los reingresos que ocurren muy frecuentemente en estos, ¿no? Como ya se comentó en la primera diapositiva.
Y simplemente, este es un ejemplo, este es un estudio muy clásico, muy antiguo, de los primeros estudios que evaluaron cuál es la eficacia clínica de estos programas. Pues mirar qué número de pacientes a tratar. Yo os reto a que me busquéis NNTs más bajos que estos, ¿no? Con algo tan barato, ¿no? Que simplemente organizarse, ¿no? Para salvar una vida hemos de ver 33 pacientes, para evitar un primer reingreso hay que ver 13 pacientes y para evitar un segundo reingreso solamente 5 enfermos. Esto probablemente es lo más coste efectivo que yo conozco. Bueno, con esto, con esta sensibilidad, con el apoyo incondicional de la gerencia y de esta dirección, muy sensibles al problema, pues ya hace más de 3 años nos pusimos a diseñar lo que es la ruta asistencial en insuficiencia cardíaca. Esta ruta se publicó ya desde marzo del 2018, ya tenemos una andadura de 2 años y vamos a, de alguna manera, resumir cuáles son los itinerarios que, desde mi punto de vista, más están desarrollados en la ruta asistencial. Esta ruta asistencial es muy amplia. Obviamente hay facetas muy mejorables, los recursos son limitados, tenemos que mejorar en infraestructura, en personal, en coordinación, pero probablemente nosotros para empezar hemos querido centrar todos nuestros esfuerzos en 3 itinerarios fundamentales que considero yo que pueden marcar la historia natural de estos pacientes. En primer lugar, el proceso diagnóstico. Hasta el momento el proceso diagnóstico era tardío, heterogéneo, en función del profesional y en función no solamente el médico de atención primaria, sino el especialista que evaluaba a ese enfermo, la decisión era absolutamente muy variable. Los tiempos eran absolutamente demenciales. Así pues, el proceso diagnóstico hoy en día lleva una ruta muy clara. Cuando se sospecha por parte de atención primaria u otra especialidad la posibilidad de insuficiencia cardíaca, es un paciente que se envía a una consulta específica de diagnóstico, donde se confirma o se descarta el diagnóstico. En muchas ocasiones, aquí es importante reseñar, destacar que cuanto más estudiado venga el paciente previamente por atención primaria u otros servicios, desde luego más fácil para nosotros y de una manera mucho más célere podremos hacer el diagnóstico o descartarlo. Así pues, es importante que el enfermo venga con un electrocardiograma, que el paciente se le haya, si es factible, se le realicen o se le midan los péptidos natriuréticos, para poder de esta manera en la consulta hacer una ecocardiografía y, integrando la información clínica, la información bioquímica y el electrocardiograma, se diagnostica o se descarta el diagnóstico. Esto es muy importante. Si bien es cierto, al principio los pacientes cada vez llegaban con mucha menos proporción de péptidos natriuréticos elevados, de péptidos natriuréticos medidos, también hemos constatado en el tiempo cómo ha aumentado la sensibilidad y la remisión de pacientes con medición de péptidos natriuréticos. Es muy importante resaltar a todos vosotros que los péptidos natriuréticos no confirman el diagnóstico. Los péptidos natriuréticos tienen un excelente valor predictivo negativo, o sea, descartan. Péptidos natriuréticos bajos hacen muy improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Así pues, es importante, de cara a la remisión, que cuando un paciente con una clínica compatible presenta péptidos natriuréticos muy bajos, valores muy bajos, ese paciente debe contemplarse, debe orientarse el diagnóstico hacia otra patología. Así pues, en esta consulta hacemos la eco y hacemos el diagnóstico o no. Esto simplemente es los 6 primeros meses, ese es el ejemplo de los 6, el registro de actividad de los 6 primeros meses de actividad de la consulta, de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vemos cómo la gran mayoría de pacientes acudían o venían remitidos de atención primaria, de urgencias un porcentaje bastante inferior, pero eran los segundos, y luego de otras especialidades como digestivo o neumología. ¿Qué ocurrió con estos pacientes? En la gran mayoría se descartó el diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
Cerca del 80% se descartó el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y se dieron de alta a la consulta. El 15%, aproximadamente un 15% de los pacientes se diagnosticó la insuficiencia cardíaca. No solamente se diagnosticó, sino que el paciente se evaluó, se monitorizó y se propuso tratamiento en la unidad de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos 15 de 85, aproximadamente podemos decir que un 20% de los pacientes se diagnosticaron de insuficiencia cardíaca, la gran mayoría de casos fracción de eyección preservada. Y bueno, fijaros, hemos podido, de ese 20% de pacientes, hemos diagnosticado pacientes en los cuales hemos incluso un paciente remitido para el trasplante, un paciente muy joven, un paciente con amiloidosis, 2 pacientes con estenosis aórticas severas que fueron intervenidos satisfactoriamente, se encuentran asintomáticos en perfecto estado, pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica, cardiopatías congénitas que fueron tratadas con éxito. Realmente es muy rentable. Hemos descartado el diagnóstico en cerca del 80%, pero en los pacientes en los cuales hemos diagnosticado una insuficiencia cardíaca, en la gran mayoría de ocasiones se ha tratado de causas potencialmente modificables. El siguiente itinerario que quiero hacer hincapié es en el del paciente hospitalizado. Muy importante, la protocolización de la actuación durante la sala de hospitalización. Probablemente eso es algo que tiene que ver más con los especialistas, tanto de cardiología, medicina interna y otras especialidades a nivel de un ámbito hospitalario. No vamos a entrar en detalle, pero se hace hincapié y se señala muy importante criterios de alta y criterios de derivación y atención posterior a la alta hospitalaria, que es absolutamente clave, ¿no? Vosotros, si conocéis cuál es en las primeras semanas tras un ingreso por insuficiencia cardíaca, ya hemos dicho que entre un 20 y 30% de los pacientes reingresan dentro de los primeros 30 días y estas primeras semanas tras el alta se le denomina fase de transición. Es una fase donde el paciente está muy inestable y la probabilidad de reingreso es muy elevada. Así pues, es fundamental que la ruta asistencial del hospital clínico se enfoque muy particularmente en este tipo de pacientes, en asegurar una transición adecuada a la estabilidad clínica. Así pues, nosotros seguimos lo que nos marcan las recomendaciones europeas y nacionales de las principales sociedades científicas, donde se sugiere un control exhaustivo, tanto por enfermería como por el médico de atención primaria, la primera semana, y dentro de las primeras 2 semanas por el especialista en insuficiencia cardíaca. Así pues, en esta ruta asistencial se ha puesto en todas las altas hospitalarias con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se ha puesto la cita con enfermería dentro de las primeras 24 o como mucho 48 horas tras el alta hospitalaria, y también la cita con atención primaria preferentemente en los primeros 7 días tras el alta. Obviamente esto es lo que marca. Obviamente la situación COVID ha podido variar muchos de estos planes, pero esto realmente, fundamentalmente la cita con enfermería muy precoz está funcionando y, como posteriormente voy a decir, la cita transicional en la unidad de insuficiencia cardíaca funciona. Y son 6 puntos claves lo que tenemos que evaluar o intentar reconocer durante estas visitas muy precoces en atención primaria, por tanto por el médico como por el enfermero. 1, identificar cambios clínicos, detección precoz de eventos adversos, ajuste de tratamiento en caso necesario, obviamente promoción del autocuidado, resolver muchas preguntas que quedan pendientes por parte del paciente y el cuidador y, desde luego, servir de ancla para coordinar un seguimiento estructural. Y aquí, en esta fase, en este itinerario de transicional, ese de los primeros meses tras el alta hospitalaria, es donde la unidad de insuficiencia cardíaca juega un papel absolutamente clave, como vertebrador de lo que es la actividad de especializada y primaria. En la unidad de insuficiencia cardíaca
vemos todo paciente en fase transicional y no solamente aquellos pacientes en fase transicional, sino aquellos pacientes que por su situación avanzada de enfermedad consideramos que deben ser seguidos de manera crónica en dicha unidad. Paciente crónico complejo con altos requerimientos de cuidados médicos. Ese es un perfil de enfermo con frecuentes hospitalizaciones, es un paciente que habitualmente ya seguimos en la unidad de manera crónica y tratamos muchas descompensaciones de esta manera. Estos serían los pacientes que vemos crónicamente en la unidad de insuficiencia cardíaca, que os recuerdo, funcionan los martes y jueves por las tardes en el hospital de día multidisciplinar que tiene en el tercer piso de consultas externas. Aquí tenemos una tarde pre-COVID, obviamente. Aquí tenemos 6-7 sillones para administración de tratamientos endovenosos. Los pacientes están instruidos, paciente reingresador, donde la congestión juega un papel clave. Es un paciente que está instruido en reconocer los signos de alarma y el paciente acude precozmente para tratamiento endovenoso diurético en muchas ocasiones. Y en este tipo de unidad llevamos pues, los pacientes avanzados, clases funcionales avanzadas, pacientes con depresiones muy severas de la función ventricular, pacientes muy reingresadores, ¿no? Esto sería el perfil de enfermo que vemos crónicamente y esto añadido a toda la fase inicial de la fase de transición. Los primeros 6 meses tras la transición habitualmente son pacientes que llevamos en la unidad. ¿Y de dónde proceden nuestros pacientes? Obviamente, de las salas de hospitalización, tanto de cardiología, medicina interna, UMCE y otras salas, por ejemplo, neumología. También es destacable los pacientes que se evalúan en urgencias, se pone el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, tienen una buena respuesta inicial y se derivan para una visita precoz en la unidad, evitando así un reingreso hospitalario. Obviamente vienen pacientes de consultas externas de otros servicios, de cardiología, perdón, y de otros servicios. Es importante, como ya comentaré posteriormente, la nueva interacción, la nueva consulta que se ha creado hace unos meses, que es la unidad cardiorrenal. Y estas son las características fundamentales de la unidad de insuficiencia cardíaca. Posibilidad de seguimiento estructurado por parte de especialistas en la enfermedad, acceso abierto, aquí vemos a todo el mundo que tenga ciertos criterios de severidad de la enfermedad, seguimiento por parte, vuelvo y repito, de personal médico y de enfermería especializado, y muy importante, posibilidad de tratamiento parenteral. Posibilidad de tratar de manera ambulatoria lo que son muchos reingresos. De esta manera estamos evitando numerosos reingresos cuando diagnosticamos precozmente la descompensación y ponemos tratamiento precoz ambulatorio. En la unidad tenemos afortunadamente posibilidad de solicitar péptidos natriuréticos, posibilidad de realizar ecocardiografía, posibilidad de consultas no presenciales. 2 cardiólogos, martes y jueves por la tarde, y un cardiólogo miércoles por la mañana, que sería lo que es la visita, la consulta de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto es lo que hacemos. Nosotros antes de cada consulta, lo que hacemos es revisamos la historia clínica del paciente, ha habido episodios adversos, eventos clínicos sí o no, se revisan las últimas analíticas del paciente, si hay pruebas complementarias adicionales no, si han habido interconsultas de otros servicios, tratamientos, ¿no? Esto sería el esquema que vemos en la hoja de enfermería que hacemos a todos los pacientes una vez entran en la unidad. Se miden las constantes vitales, se identifica el paciente, un resumen pequeño resumen de la revisión previa, tratamiento endovenoso en casos de descompensación y las pruebas que podemos pedir. Esto es el resumen de la actividad. Desde que empezó la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca, no hemos hecho más que crecer. En el año 2018 vimos 2.630 consultas. En el año 2019 fueron más de 3.214, hay que recordar que son solo 2 días por la tarde, y hemos tratado más de 500 pacientes en los últimos 2 años, más de 500 descompensaciones, pacientes tratados con tratamiento endovenoso o subcutáneo de manera ambulatoria. O sea, son potencialmente 500 hospitalizaciones evitadas. Afortunadamente, la unidad
hemos obtenido la certificación de unidad especializada por parte de insuficiencia cardíaca por parte de la Sociedad Española de Cardiología. Y tenemos nuestros protocolos de tratamiento, que muchos de vosotros, si habéis rotado ya por la unidad, lo conocéis. Sobre todo, tenemos protocolizado lo que es el tratamiento de la congestión desde un punto de vista ambulatorio. Paciente con signos claros de congestión, preferimos un tratamiento por vía parenteral con furosemida, no solamente endovenosa, sino subcutánea en función de la severidad, y también tenemos claramente preespecificado un protocolo de tratamiento diurético por vía oral, utilizando en muchas ocasiones doble, triple, incluso cuádruple bloqueo de la nefrona. Estos simplemente son los resultados de qué es lo que hemos obtenido, qué es lo que hemos observado nosotros desde que hemos empezado con la unidad de insuficiencia cardíaca. Como es lógico, a medida que pasa el tiempo, nuestros pacientes tienen más edad, eso que se corrobora. De 72.8 años hemos pasado a 74.8 años, o sea, solamente en una década nuestra población con insuficiencia cardíaca ha crecido 2 años de media. Vemos prácticamente la mitad de pacientes con fracción de eyección preservada y la mitad de pacientes con fracción de eyección reducida. La comorbilidad de nuestros pacientes ha crecido de 1,75 a 2,36. Y en cuanto al tratamiento, hemos mejorado mucho lo que es la administración de fármacos que cambian la historia natural de la enfermedad. Fármacos que se denominan modificadores de la enfermedad, por ejemplo, beta bloqueantes, que hemos pasado escasamente antes de la unidad, era el 50% de los pacientes eran tratados con beta bloqueantes y ahora superamos con creces el 80%. También de manera muy llamativa hemos incrementado la administración de antialdosterónicos. ¿Y esto en qué se ha traducido desde un punto de vista pronóstico? Y estos datos tienen la suficiente exactitud o meticulosidad, mejor, para decir que estos datos de nuestra actividad se han publicado recientemente en revista Red Cardioclinics, una revista de la Sociedad Española de Cardiología, donde hemos corroborado que aquel paciente que se da de alta con insuficiencia cardíaca durante el primer año, el paciente antes de la unidad era visto aproximadamente por especialistas, y aquí excluyo las visitas de atención primaria, era vista una media de 1,7 veces en un año, y hemos pasado a duplicar el número de seguimientos. Estos pacientes, alguien podría decir que no merece que probablemente este presencialismo tan importante pues no es tan llamativo. Perdonar, pero este es un perfil de paciente que hay que ver o hay que estar encima de él. Este es un paciente donde las descompensaciones y los episodios adversos son muy frecuentes y probablemente este es un paciente donde hay que seguir esquemas de seguimiento y tratamiento muy próximos, ¿no? Estar muy encima de ellos. Y esto desde un punto de vista pronóstico, ¿en qué se ha traducido? Bueno, esto obviamente son datos observacionales, esto hay que tomarlo con mucha cautela, la interpretación de estos datos, pero un modelo ajustando por edad, sexo, variables clásicas desde un punto de vista pronóstico a nivel cardíaco, comorbilidad, índice de Charlson, hemos visto cómo de manera bastante homogénea vemos cómo mejor disminuye. Hay una tendencia a una reducción de mortalidad y lo que sí es muy llamativo es una reducción muy llamativa de hospitalizaciones recurrentes, ¿no? Y ya para ir finalizando, hemos dejado claro los 3 itinerarios de la ruta donde hemos puesto todo nuestro ímpetu, todos los objetivos a intentar dejar bastante zanjado, bastante organizado durante estos 2 primeros años de andadura, que son el diagnóstico, mejorar el proceso diagnóstico, sobre todo en exactitud y en celeridad. Segundo, el proceso del paciente hospitalizado, haciendo un especial hincapié en el seguimiento las primeras semanas tras el ingreso hospitalario, esas fases donde hay mucho riesgo, un riesgo muy elevado de reingreso. Y por último, aglutinando en la unidad de insuficiencia cardíaca aquel perfil de enfermo con enfermedad con insuficiencia cardíaca muy severo que probablemente requiere un seguimiento muy estrecho por parte de especialistas. En ese sentido, ahondando esta última ruta, en este último itinerario del paciente más avanzado, que en muchas ocasiones es un paciente con enfermedad renal concomitante, junto con nefrología hemos creado una consulta, una unidad cardiorrenal, donde vemos habitualmente cardiólogos y nefrólogos los martes por la mañana, vemos pacientes con insuficiencias cardíacas
con enfermedad renal crónica, pacientes habitualmente en estadios 4 o 5 de la enfermedad, aquel paciente que es muy complejo tratar, donde no hay prácticamente evidencia sobre cómo hemos de tratar y hemos de seguir estos pacientes. Habitualmente este tipo de paciente está excluido de cualquier estudio aleatorizado. Bueno, este tipo de pacientes se centralizan en la unidad cardiorrenal desde hace ya 8 o 9 meses que hemos empezado esta andadura. Y aquí también en esta consulta vemos los pacientes con insuficiencia cardíaca refractarias, donde ya agotamos las estrategias terapéuticas diuréticas y pensamos que puede ser un paciente candidato a ultrafiltración con diálisis peritoneal. Aquí hay que resaltar que ya tenemos 100 pacientes incluidos desde el año 2008 en este programa. Así pues, en la unidad cardiorrenal vemos pacientes, se proponen a la unidad por parte de cardiología, el nefrólogo entre cardio y nefro se llega a un acuerdo y habitualmente los visitamos cardiólogos y nefrólogos. Esta visita, vuelvo y repito, está funcionando desde hace ya meses y tenemos pacientes los martes por la mañana. Gracias.